Ciencia, escepticismo y humor, eso es Naucat, ¿no? Pues francamente no acabo de tener claro que yo sea la persona más indicada para estar en este escenario. Vale que soy andaluza como Clara Grima y se me presupone cierto gracejo, pero mi abuela paterna era de Valladolid y eso me incapacita genéticamente para el chiste. Además, lo de Clara Grima tampoco es lo normal. La ciencia, voy a probar suerte con esto. Le voy a explicar a ustedes cómo se forman las olas. Esto funciona siempre en divulgación. Una pregunta, ¿cómo se forman las olas? ¿Cómo se alimentan las plantas? ¿Cómo nace y muere una estrella? ¿Qué pasa si intentas curar un cáncer comiendo zanahorias? Funciona hacer preguntas y funciona responderlas cantando. Pero que no cunda el pánico. Yo no voy a cantar nada que tenga que ver con las ondas ni con las olas. Para eso ya está la más grande. Hasta aquí todo el humor de mi charla. Las olas son ondas que se producen en la superficie del mar, unas pequeñas rizaduras de apenas unos milímetros que crecen siempre que el viento aumente su fuerza, se mantenga, perdure en el tiempo y se mantenga en la misma dirección. Hasta ahí toda la física de mi charla. Porque yo que sé poco de física, de tensión superficial, de fuerzas y nada. ¡Ay! Ya me salta una cosa. Bien, porque les quería decir que si tienes la paciencia suficiente puede llegar la ola, como esa, 35 metros, y es la costa de Portugal, la mayor ola jamás surfeada. Vale, eso era todo lo que iba a decir de surf y de física. No sé nada, insisto, de física, de tensión superficial, de fuerzas y de surf. Pero sí les puedo decir que hace siglo y pico largo hubo una ola bastante más importante y más relevante que esa que les he enseñado, que se produjo en un océano relativamente en calma, donde empezó a soplar primero una brisa y luego un viento más fuerte que se mantuvo el tiempo suficiente para que en los círculos intelectuales dejara de hablarse tanto de privilegios y empezara a hablarse de derechos. Parte de quienes soplaban en aquella dirección eran las mujeres fueron las mujeres del siglo XIX. Una señora sobre la que un gran sabio llegó a escribir esto. Ciertamente creo que las mujeres, aunque por lo general superiores a los hombres en sus cualidades morales, son inferiores intelectualmente. Y me parece muy difícil que mediante las leyes de la herencia lleguen a ser iguales a los hombres. Bien, pobre Darwin, no lo saquemos de su contexto. Como él pensaba la inmensa mayoría de los hombres de su tiempo. ¿De acuerdo? Afortunadamente para la historia de la humanidad hay personas que suelen cuestionar las creencias. Darwin dio un argumento científico a una verdad popular. Las mujeres, ¿para qué íbamos a educarlas? Estaban incapacitadas biológicamente para aprender. Afortunadamente hay quien cuestiona estas ideas, si my dear Charles. Las leyes de la herencia no lo sé, pero las de los hombres ya se lo ponía lo suficientemente difícil. Sí, las señoras del 19 cuestionaron las leyes de los hombres. Y sí, yo les estoy hablando de la primera ola del feminismo. Feminismo. Lo aviso ahora por si alguien necesita salir al baño. Quizás sea el momento, ¿vale? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues que sepáis que todos los que os habéis quedado aquí… No lo digo yo, ¿eh? Os habéis quedado y lo dice Bertín. Bien, el siglo XIX fue un momento clave en nuestra historia. Fue un momento en el que todo se puso patas arriba. Es el momento que vino después de que a María Antonieta le hicieran el peinado definitivo. Entonces decidimos que teníamos que crear algo más justo y más igualitario. La clave era que pensaba cada uno que era justicia e igualdad. Mary Wollstonecraft, una institutriz británica que murió unos días después de parir a Mary Shelley, la autora de Frankenstein, abro un paréntesis. La Wollstonecraft murió por una infección bacteriana en el parto. Le pasó a ella, le pasó a millones de mujeres antes, a millones de mujeres después y sigue ocurriendo, porque sigue habiendo mujeres que no pueden dar a luz en las condiciones de seguridad para su salud necesaria. Vale, cierro este paréntesis. Mary Wollstonecraft creía que la igualdad y la justicia tenía que ver
con que aquellos derechos sobre los que había teorizado el misógino y onanista señor Rousseau no podían ser exclusivos de los hombres. Los dejó escritos en esta obra, en 1792, Vindicación sobre los derechos de la mujer. Es muy conocida en la historia del feminismo y en la historia del pensamiento. Menos conocida es Josefa Amar, una traductora científica zaragozana que 5 años antes que la Wollstonecraft escribió esta obra, Discurso en defensa del talento de las mujeres y su actitud para el gobierno. Sí, señoras y señores, el pensamiento político que posibilitó el parlamentarismo liberal primero y nuestra democracia después no fue construido solo por hombres, ni siquiera solo por hombres británicos o franceses. Aunque no lo crean, en el siglo XIX ya existían mujeres, existían incluso mujeres españolas que pensaban, existían feministas. ¿Dónde están las feministas españolas? Joder, pobre Bertín, no tiene toda la razón. ¿Dónde están? En sus libros de historia no salían, en los míos no salen. De hecho, siguen sin salir en los libros de mis hijas. Pero las feministas españolas, a verlas, haylas, como las meigas. Y hubo bastantes, son especialmente diversas, ¿vale? Y subrayo esto, muy diversas en su origen social, muy diversas en su pensamiento, en su discurso, incluso en su estado civil, ¿vale? Las hubo muy bien casadas, como Concepción Jimeno de Flaquer, una periodista que escribió uno de los bestsellers de principios de siglo, Evangelios de la mujer, donde ya hablaba, ojo, de la transversalidad del feminismo como pensamiento. Hablaba del feminismo radical y del feminismo conservador. Hablaba de esto. ¿No bonita? ¿No bonita? No sé, también las he encontrado aristócratas, como la irreverente Emilia Pardo Bazán. Ella se separó, pretendió ganarse la vida con su escritura. La tenía bastante resuelta, doña Emilia. Era bastante conservadora. Bueno, pues también las encontré de misa y comunión diaria y progresistas en su pensamiento. ¿No bonita? Bueno, pues también las hubo que jamás opinaron de política y que, sin embargo, con sus acciones, con su vida, fueron un verdadero ejemplo de feminismo. Ella es Concepción Alexandre, es la primera mujer licenciada en ginecología en nuestro país, lo fue en la Universidad de Valencia. Ella se mantuvo soltera, es la única soltera que os he traído, 92 años, por cierto, la más longeva, la única que decidió no compartir su vida con un hombre. No lo hizo porque no encontró un hombre que entendiera que la mujer inteligente ni cansa ni agota. ¿No bonita? Para usted la perra chica, por supuesto. Las hubo progresistas, las hubo socialistas, las hubo anarquistas como Teresa Mañé, que tanto y también teorizó sobre el amor libre. Y las hubo revolucionarias a la fuerza, como las tejedoras malagueñas, que organizaron en 1892 una de las primeras huelgas de mujeres de Europa. Subrayo, de Europa, no solo de España. Ellas fueron revolucionarias, como les decía, a la fuerza. Plantearon su huelga, ojo, solo en el telar, porque al obrero, como al burgués, le gustaba la cena a su hora y caliente. Tienen estas historias, incluidas las del onanismo del señor Rousseau, en un blog en el que escribo de vez en cuando el tiempo y mi vida me lo permite, menos de lo que me gustaría. Bien, he empezado advirtiendo que esta iba a ser la charla menos naucas. No ha habido demasiada risa. La ciencia ha estado ahí con calzador. De hecho, me consta que algún Bertín ha salido por ahí y más de un físico, porque, miren, efectivamente, la formación de las olas es un proceso mucho más complejo en su origen, en su evolución y en su tipología, de lo que cabe en una frase, ¿de acuerdo? De lo que cabe en una frase o en una consigna, exactamente igual que el feminismo. Así que, por favor, manténgase en el escepticismo, que mis doñas lo hicieron. Un momentito, me ha sobrado un minuto. Y encima no he hablado acelerada como el año pasado. Todo lo que pase en estos últimos 55 segundos es un regalo para mí. No sé qué hacer. Llamo a mi padre, no. Llamo a mi madre, tampoco. Mamá, si has conseguido que el streaming funcione, esto es para ti. Hijas mías, esto también es para vosotras. Mira, puedo bailar, no canto, pero puedo bailar. Por cierto, gracias a Leoskalduna por este maravilloso telón de fondo violeta
a juego con mi camiseta. De nuevo vuelvo a este escenario con una doña gallega porque, joroba, no pude nacer en Galicia. Tengo esa desgracia. Gracias.